En el tercer año de las infidelidades de Joel, el sistema que llevaba tanto tiempo desaparecido volvió a aparecer y me dijo que podía regresar a casa. Durante los últimos 10 días, ya no discutí ni peleé con él. Lo dejé pasar la noche fuera con su amante. Incluso permití que le diera a ella las cosas que para mí eran importantes. El día que me fui era mi cumpleaños. Él irrumpió con ella. Tiró mi pastel al suelo y me arrinconó contra la ventana sujetándome por el cuello. Me interrogó, acusándome de querer dañar al hijo que esperaban. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Me reí, demasiado cansada para explicar nada. Sí, soy exactamente así de cruel. Entonces vete y vive bien con ella. Luego, bajo su mirada, me giré y salté desde el 19º piso, terminando con todo lo que tenía en este mundo. Capítulo 1. Cuando el sistema, desaparecido durante tanto tiempo, reapareció y me dijo que podía volver a casa. Yo acababa de terminar una fuerte discusión con Joel. Él acababa de estar íntimo con la amante que mantenía, la canaria Laura, y volvió a casa. Al verme recostada en la cama, se acercó y me abrazó por detrás. Sus labios estaban cálidos, rozando una y otra vez mi cuello. Me incorporé de golpe y, por instinto, lo abofeteé. Joel, tal vez a ti no te parezca sucio, pero a mí sí. Él se quedó quieto un instante, se tocó la cara con una mueca burlona, y de repente me levantó a la fuerza. Me presionó contra el espejo del lavabo, una mano sujetando mi mandíbula, sus ojos llenos de veneno. ¿Te doy asco? Jessica, mírate, ¿queda siquiera un rastro de la persona que solía ser? Miré mi reflejo en el espejo. Mi cabello estaba desordenado, un tirante del camisón caído sobre el hombro. Pareciera una loca. Los ojos que alguna vez fueron hermosos y llenos de vida ya no brillaban ni eran gentiles. Líneas finas se habían deslizado silenciosamente sobre mi rostro. El antiguo resplandor había desaparecido por completo. En ese instante, el rostro joven y vibrante de Laura cruzó mi mente. Sus ojos brillantes, llenos de deseo y ambición, me miraban con provocación. Y entonces, Joel, ¿esa es tu razón para engañarme? Me apoyé en la pared con una risa amarga, los ojos enrojeciéndose. Él se acercó lentamente, la punta de su dedo rozando la esquina de mi ojo. Lo he dicho más de una vez, solo estoy jugando. Cuando me canse de ella, volveré. Jessica, siempre te he querido. Repulsivo, un asco abrumador. Grité de dolor. Tomé una botella y la estampé con fuerza contra el espejo, rompiéndolo en pedazos. Vete, desaparece de mi vista. Después de que se fue, me quedé descalza sobre el frío mármol, mirando la gigantesca pantalla LED afuera. Joel había comprado un enorme anuncio de modelaje para Laura. Solté una risita sarcástica. Escenas así, confrontaciones cortantes, desgarrarnos mutuamente, habían ocurrido incontables veces en el último año. Del dolor desgarrador al principio, hasta la total desesperación entumecida de ahora. Yo nunca pertenecía a este mundo. Hace 8 años, vine aquí con una misión, salvar al muchacho sufriente y paranoico, Joel. En ese entonces, su padre había sido infiel. La empresa familiar había quebrado. Su madre se suicidó y él estaba ahogado en deudas. Sus ojos estaban muertos. Yo llegué a este mundo y caminé hacia aquel chico patético y desesperado en una mañana cálida y soleada. Después, viví con él en un sótano. Comí la comida más barata, y lo ayudé a pagar cada deuda, una por una. Una vez me preguntó, confundido, ¿por qué eres tan buena conmigo? Sonreí y tomé su mano. Tal vez sea una instrucción del cielo. Él bajó la cabeza y murmuró, entonces debe ser el mejor regalo que el cielo me ha dado en toda mi vida. El día en que la misión se completó, fue como si él supiera que yo me marcharía. Me abrazó fuerte por detrás, con los ojos rojos, sin dormir en toda la noche. Me ablandé y lo abracé. Joel, no regresaré a casa. Desde ese momento, el sistema desapareció por completo. Durante 5 años enteros, no volvió a aparecer. Y durante esos 5 años, Joel me fue infiel. En el tercer año de nuestro matrimonio, mantuvo a una modelo joven, bonita y salvaje, Laura. Capítulo 2. Aún recuerdo claramente el día en que descubrí que me estaba siendo infiel. Él volvió a casa borracho, se dejó caer sobre mí abrazándome, y entre murmullos confusos soltó de repente, Jessica, ¿por qué te has vuelto más baja? En ese momento incluso me pareció gracioso. Yo siempre había medido 1,65 m. ¿Cómo podría alguien volverse más bajo de repente? Más tarde, revisé su móvil y descubrí que la Laura a la que mantenía medía 1,74 m, alta y sensual, totalmente distinta a mí. Muchos detalles de aquel día ya no los recuerdo, solo recuerdo un estruendo en mi cabeza, el mundo oscureciéndose por completo.
Joel se arrodilló frente a mí, llorando desconsoladamente, diciendo que había sido un capricho momentáneo, un error, 3 años de noviazgo, 3 años de matrimonio, y haber renunciado a volver a casa, solo para terminar así. No me reconciliaba con ello. No estaba dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. Así que, de mutuo acuerdo, decidimos mantener el matrimonio, pero un amor podrido, una rosa infestada de gusanos, que uno se resiste a tirar pero que provoca náuseas. Entre sus traiciones una y otra vez, discutíamos sin parar, acumulando resentimientos, hasta quedar exhaustos, con el corazón completamente muerto, como un cuchillo mellado cortando carne, desgastando, poco a poco, lo último que quedaba del amor. Por eso, cuando el sistema, tras un largo letargo, despertó y volvió a hablarme, yo le respondí de inmediato: sistema, me arrepiento, quiero volver a casa. Capítulo 3. Huésped. Ese día ya le advertí. La trama después de completar la misión es algo impredecible para cualquiera, incluido el cambio de corazón de Joel, pero considerando su destacada actuación en misiones anteriores, puedo otorgarle un privilegio especial y abrirle nuevamente un canal de regreso a casa. Solo que, será dentro de 10 días, con lágrimas corriendo por mi rostro. Asentí. Bien, le quedan 10 días en este mundo. El conteo regresivo para su separación comienza oficialmente ahora. El sistema desapareció una vez más. La casa volvió a sumirse en un silencio mortal. Me limpié las lágrimas y empecé a empacar mis cosas. Ya no quería dejar ni una sola huella en este mundo. Metí toda mi ropa en bolsas y la arrojé al contenedor de basura. Luego quité una por una las fotos de boda en la pared que Joel y yo nos habíamos tomado. Y saqué el anillo de bodas que él me había regalado. Cuando nos casamos, Joel sostuvo este diamante diminuto de 70 puntos, pero que le había costado todo lo que tenía, y, ahogado por la emoción, se arrodilló ante mí. Jessica, eres la única luz en mi vida oscura. En esta vida, solo seré fiel a ti. Ese diamante de 70 puntos, aunque pequeño, llevaba el peso del amor más intenso entre Joel y yo. Yo siempre lo había llevado puesto, hasta aquel día en que vi a Laura colgada de su brazo, luciendo ese diamante rosa de 5 quilates, brillando deslumbrante. Desde entonces, mi anillo quedó abandonado en un cajón. Apreté el anillo entre mis dedos y golpeé con fuerza el marco de la foto de boda. El cristal se quebró en 1000 pedazos al instante. Por último, miré esta casa llena de las huellas de la vida que Joel y yo compartimos, y una extraña sensación de alivio me invadió. En este matrimonio enfermo, me había aferrado durante 5 años, luchado durante 5 años. Ahora, poder marcharme al fin, también era una forma de liberación. Capítulo 4. A la mañana siguiente, bajé las escaleras al despertar. La luz dentro de la casa era tenue. Joel estaba sentado en el sofá fumando, con una expresión oscura e indescifrable. ¿Dónde están las fotos de boda de la pared? Habló con frialdad, deteniéndome. El móvil vibraba sin parar, emitiendo constantes pitidos. Era Laura enviándole mensajes. Sostenía un ramo de rosas bañadas en oro que acababa de recibir, con una sonrisa radiante. Anoche quedé agotada, pero después de recibir tu regalo ya me siento mejor. Él notó mi mirada, pero aún así mostró el teléfono sin ningún recato. Las guardé, respondí con calma. Pasé junto a él sin mirarlo y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Él apagó el cigarrillo, curvó los labios en una sonrisa. Se levantó y sacó de su bolsillo un collar de alta costura de Van Cleef Arpels. Lo colocó alrededor de mi cuello desde atrás. ¿Sigues enfadada? Toma, un regalo para compensarte. Te queda muy bien. Inclinó la cabeza junto a mi oído, murmurando como una serpiente que saca la lengua. Jessica, tú siempre serás la señora de la familia Q. Nadie puede reemplazar tu posición, ni siquiera Laura. Cuando me canse de ella, podemos intentar tener un hijo otra vez. ¿Qué dices? Lo aparté con frialdad y, dándome la vuelta, toqué con los dedos la marca de pintalabios provocativo que aún manchaba su camisa. Fingí una sonrisa desdeñosa, y me fui sin mirar atrás. Capítulo 5. Joel y yo también tuvimos un hijo alguna vez, solo que aquella primera vez que quedé embarazada, ni yo misma lo sabía. En aquel entonces, yo aún me aferraba obsesivamente a la fidelidad de Joel. Me quedé toda la noche llorando frente al hotel donde él y Laura se hospedaban, hasta que, al amanecer, lo vi salir abrazado a Laura, con una mano todavía sobre su trasero, metiéndola en el asiento del copiloto. Los dos muy pronto volvieron a enredarse apasionadamente dentro del coche. En ese instante, sujeté el volante, grité fuera de control, desgarrándome el alma, y choqué de frente. El niño se perdió en aquel momento.
Esa fue la cuarta vez que descubrí que Joel seguía teniendo una aventura con ella. Joel parecía algo sorprendido, pero aún así no notó nada extraño. Solo asintió pensativo y volvió a salir. Durante 2 días seguidos, no regresó a casa. En esos 2 días, observé en las noticias los interminables escándalos y rumores entre él y Laura. Tranquila, no hice una sola llamada, no envié ni un mensaje. En cambio, saqué todas las propiedades y joyas acumuladas a lo largo de los años, y las vendí, porque el sistema ya me había dicho que aún podía ejercer mi derecho de intercambio. Las riquezas que acumulé en este mundo podían convertirse en riqueza cuando regresara al mío. En los 2 primeros años tras casarnos, Joel había logrado reunir una enorme fortuna gracias a su esfuerzo, y al estar recién casados, en la época más apasionada de nuestra relación, todas las propiedades que compró quedaron a mi nombre. Decía que, en el pasado, yo lo saqué del abismo, y luego sufrí con él en toda su ascensión, que él se sentía culpable, que solo dándome suficiente dinero podía estar en paz consigo mismo. Al final, no me dio suficiente amor, pero sí me dio suficiente dinero, tanto que incluso si volvía a mi propio mundo, podría derrocharlo toda la vida. Cuando quedaban 5 días para terminar la cuenta regresiva, conduje hacia las afueras. Solo quedaba un título de propiedad sin vender. Era el regalo de aniversario que Joel me dio después de casarnos. Durante los tiempos dulces, pasábamos todas nuestras vacaciones allí. Incluso ese hijo, también lo tuvimos allí. Para nosotros, aquella villa tenía un significado especial. Esta vez, fui allí solo para sacar el título de propiedad y venderlo a la agencia. Conduje hasta la zona de villas. Desde que Joel me había puesto los cuernos, llevaba 2 años sin volver, pero todo frente a mis ojos estaba renovado. El pequeño jardín frente a la villa estaba lleno de rosas. Bajé del coche, desconcertada, saqué las llaves para abrir la puerta. Jamás imaginé que alguien abriría la puerta desde dentro al mismo tiempo. ¿Qué haces? Si te acabo de satisfacer y ya quieres otra vez. Era Laura. Capítulo 6. Ella llevaba una bata de seda roja, recostada perezosamente contra la puerta, algo sorprendida, pero muy pronto. Sus ojos húmedos me recorrieron de arriba a abajo, llenos de desprecio y triunfo. En un instante, lo entendí todo. Joel la había instalado aquí. Esta es mi casa. Te doy 5 minutos para vestirte y largarte. Abrí la puerta para entrar. Laura la sostuvo con el brazo, enfrentándome sin un rastro de miedo. Pero esta casa, Joel me la regaló. ¿Regaló? ¿Y cuándo hizo el traspaso? ¿Y la propietaria no lo sabe? Solo te la prestaron por unos días, ocupando el nido ajeno como si fuera tuyo. ¿De verdad te crees la dueña? El rostro de Laura se puso pálido y rojo por turnos. No tenía ganas de seguir perdiendo el tiempo con ella, así que llamé a Joel de inmediato. Sus deudas sentimentales, que las resolviera él mismo. En la línea, Joel soltó una risita. Jessica, solo es una casa. ¿Y qué pasa si la niña se queda unos días? No vayas a molestarla, ¿eh? Si la haces llorar luego me cuesta consolarla. Y además, no alcancé a oír lo que dijo después, porque Laura de pronto me agarró la muñeca, provocándome aún con más descaro. Señorita Jessica, escuché que usted y Joel tardaron 3 años de noviazgo en casarse, y yo también llevo 3 años siguiendo a Joel Q. Dígame, ¿este año podré convertirme yo en la señora Q? Luego se acarició el vientre. Oh, y para añadir una ficha más a mi favor, tengo aquí al bebé, al otro lado del teléfono. Se oía a Joel barajar cartas, y continuó hablando con desidia. Hace días subastaron un collar de jade imperial de alta calidad. Te lo compré. Es tu cumpleaños en 2 días. Te lo daré. Lo de mantener a Laura es solo para divertirme un rato. Si no te gusta, haré que se mude. Seguía y seguía, con esas palabras vacías. Solté una risa fría, mi voz temblando. Joel, ¿me estás escuchando? Tu canaria dorada está embarazada. Felicidades, vas a ser papá. Por fin vas a conseguir lo que querías. Al otro lado de la línea, Joel se quedó en silencio de inmediato. Durante un largo rato, no se oyó nada. Capítulo 7. Cuando Joel me encontró, yo acababa de salir del cementerio. En ese momento, solo quedaban 3 días antes de que me marchara. Las palabras de Laura hicieron que recordara otra vez a aquel hijo. Estos días, fui a la tumba del niño y le llevé caramelos. No regresé a casa. Tampoco contesté las llamadas de Joel, como si hubiera desaparecido del mundo. Así que cuando Joel me vio, me agarró de golpe y me metió a la fuerza en el coche. Dentro del coche, apoyó las manos en el volante, me miró profundamente, y habló con una voz ronca. Lo de Laura, lo resolveré. Alguna vez Joel me había dicho,
Los hijos se tienen con la persona que más se ama. En esta vida, solo tendré un hijo contigo. Pero ahora ya había dejado embarazada a Laura. Y aún así estaba aquí fingiendo amor conmigo. Me resultaba ridículo. Crucé los brazos y miré por la ventana. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El niño no es mío. Después de todo, su mirada se oscureció de golpe, pero soltó una risa, y me agarró la muñeca con brusquedad, obligándome a mirarlo. Jessica, ¿de verdad no te importa nada? Los bordes de sus ojos se pusieron rojos, y me observó con desesperación, como si temiera perder cualquier cambio en mi expresión. ¿Y estos 2 días? ¿Dónde demonios has estado? ¿Ni una llamada podías contestar? Pero mi rostro estaba vacío, sin emoción alguna, solo lo miré de soslayo. Y con una voz casi inaudible le dije, Joel, voy a volver a casa. El aire se volvió completamente muerto. Pasó un largo instante. Él soltó una carcajada fría, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo, con una arrogancia hiriente. ¿Volver a casa? ¿A dónde? ¿A qué casa vas a volver? Además de mí, dime, ¿tienes algún familiar en este mundo? Capítulo 8. Lo miré en silencio, con una burla amarga asomando en mis ojos. Así que el final del amor era lanzarse palabras hirientes. Respiré hondo. Sentí que no había necesidad de decirle una palabra más y bajé del coche. Joel golpeó con fuerza el volante y arrancó de golpe. Una vez más, terminamos en una ruptura desagradable. En los últimos 3 días, él se volvió aún más descarado. A veces incluso traía a Laura a pasar la noche en la casa, haciendo todo tipo de ruidos. Y yo, simplemente cerraba la puerta de mi cuarto sin preguntar nada. El último día antes de dejar este mundo era mi cumpleaños. Muy temprano, Joel se marchó sin siquiera mirarme. Pasé todo el día sola en casa, quemando una por una todas las fotos que Joel y yo teníamos juntos. Luego, esperé en silencio la llegada de la medianoche. Por la noche, me compré un pequeño pastel, clavé las velas una por una, apagué las luces, cerré los ojos, uní mis dedos y pedí un deseo. Deseé poder volver a casa sin problemas. Deseé no volver a ver a Joel jamás. Pero aún no había soplado las velas cuando escuché la puerta abrirse en la entrada. Joel dio un paso dentro con el rostro sombrío. Con él entró Laura, llorando como una víctima. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada directa en el rostro. Señora Q, sé que no te gusto, pero mi hijo es inocente. ¿Con qué derecho tratas de hacerle daño? Me toqué la mejilla ardiente, con ganas de reírme de lo absurdo. La verdad, no tenía idea de qué estaba hablando. Hoy no había salido en absoluto, pero aquella bofetada de Laura, al final, también era resultado del respaldo de Joel. Joel estaba a un lado, sosteniendo un puro entre los dedos, soltando una risa suave. Jessica, ¿era necesario? Porque tú no tienes hijos. ¿Mandaste a alguien a atropellar al de ella? Sus palabras, afiladas como una hoja delgada, volvieron a abrir mis viejas heridas, sangrantes, pero ya no tenía tiempo de enredarme con él, porque el sistema me había recordado que solo quedaban unos minutos para la separación. Me acerqué de frente, ignorando a Joel, y le devolví a Laura una bofetada. Esa bofetada era la respuesta a la suya y también un premio por haber sido la amante durante 3 años. Si no la golpeaba hoy, después ya no tendría oportunidad. Laura quedó aturdida. Luego, reaccionando, se lanzó llorando a los brazos de Joel. Él masajeó sus sienes. Luego levantó el mantel de la mesa con un movimiento brusco. Con un pan seco, vajillas y cristales estallaron por todo el suelo. El pastel, junto con aquellos platos, se hicieron pedazos como mis 5 años de matrimonio. Joel se acercó a mí, me arrinconó contra la ventana, y apretó mi mandíbula con fuerza, bajo sus altas cejas. Sus ojos eran fríos y totalmente desprovistos de afecto. Dije que me encargaría de esto. ¿Por qué tuviste que provocarla otra vez? Jessica, ¿desde cuando tus métodos se han vuelto tan sucios, tan crueles? ¿O es que esto también es un teatro tuyo para obligarme a llevarte a casa? Detrás de mí, la ventana estaba completamente abierta. El paisaje nocturno desde el piso 19. El viento frío entrando como cuchillas. Entonces, justo a medianoche, sonó la campanada, y el sistema apareció exactamente a tiempo. La vía de regreso está abierta. Después de que la huésped complete su muerte en este mundo alterno, podrá volver al mundo original. Solté una leve risa y aparté la mano de Joel. Hablé con dulzura. Sí, soy exactamente así de cruel. Joel frunció el ceño. Le señalé a Laura con la mano y le di una sonrisa. Así que yo misma cedo el puesto. Tú y tu Laura, estén juntos. Luego, bajo la mirada de Joel, me incliné hacia atrás, y me lancé.
desde el piso 19. Capítulo 9. 5 minutos después. Abajo. Se había reunido mucha gente, policías, médicos, todos habían llegado, pero no encontraron a la supuesta herida, ni encontraron un cadáver. Para ser exactos, en el área abierta bajo el edificio, ni siquiera había una gota de sangre. Señor Q, ¿está seguro de que la señora Q saltó desde el piso 19? Un policía se acercó a Joel y le preguntó con cautela. Joel se quedó ahí, de pie, con la cabeza levantada, los ojos enrojecidos, mirando la ventana entreabierta del piso 19, dejando que la lluvia nocturna cayera poco a poco sobre su rostro. Yo la vi saltar con mis propios ojos. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí. ¿Y los demás lugares? ¿Revisaron la plataforma del segundo piso? ¿Es posible que haya caído en la ventana de otro departamento? Recordó esas posibilidades de golpe y giró la cabeza. El policía negó con impotencia, intentando consolarlo. Señor Q, ya revisamos todo, pero no encontramos ni una sombra. A estas alturas, ni la policía sabía cómo manejar el caso. Joel y Laura afirmaban haber visto con sus propios ojos a Jessica voltearse y lanzarse desde el piso 19, pero en el lugar no había ni un solo rastro, ni una gota de sangre, ni un cabello, nada. Era como si hubiera desaparecido por completo del mundo. Laura estaba completamente asustada por lo ocurrido. Una persona viva, saltando justo frente a ella, con una altura así, debería haberse hecho pedazos, pero esa persona desapareció inexplicablemente, envuelta en una manta, temblando. Caminó hacia Joel y tomó su brazo con fuerza. Vámonos a casa. Lo que pasó hoy es demasiado extraño. Tengo miedo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Joel le soltó una bofetada, mucho más fuerte que la que Jessica le había devuelto antes. Tan fuerte que Laura quedó aturdida y casi no pudo mantenerse en pie. Joel, con el rostro completamente oscuro, avanzó hacia ella, el ambiente a su alrededor volviéndose opresivo. La sujetó del mentón con fuerza, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Quién te dio permiso de pegarle a mi esposa? Laura, llorando y temblando, mordió su labio inferior, llena de queja. Fuiste tú quien dijiste que viniera contigo a reclamarle. Dije que vendríamos para darte apoyo, pero apenas entraste, la abofeteaste. Yo nunca acepté eso. La presión en su mano aumentó, de sostener su mentón. Sus dedos fueron bajando, casi sin que él mismo lo notara, hasta su cuello. Laura, si no hubieras insistido tanto en exigir justicia por el bebé que llevas, si no hubieras armado este escándalo hoy, Jessica no habría. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Frente a ella estaba un Joel con los ojos rojos, casi desquiciado, que parecía odiarse incluso a sí mismo. Empezó a faltarle el aire. Usó sus últimas fuerzas para separar la mano de Joel y logró decir una frase con dificultad. Joel, sigo llevando a tu hijo. Ese, Joel, lo despertó. Jessica siempre solía llamarlo así, suavemente. De golpe volvió en sí, soltó la mano, pero lo que vio delante de él no era el rostro de Jessica, era otro rostro completamente distinto, enrojecido, tosiendo violentamente. Joel quedó paralizado unos segundos, mirando el caos alrededor. En aquel montón de gente, solo faltaba una persona, la única cara que él quería ver. La realidad volvió a golpearlo sin piedad. Recordó, con un impacto seco en el pecho, que su Jessica, hacía apenas 5 minutos, se había lanzado desde el piso 19 delante de él, y hasta ahora, no se sabía si estaba viva o muerta. El pánico lo golpeó de golpe, tropezando, descompuesto. Se dirigió tambaleándose hacia su coche para escapar del lugar. Capítulo 10. Dentro del coche, encogido en el asiento del conductor, encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Solo así pudo recuperar un poco el aliento. Extendió una mano y la miró fijamente. Hace apenas unos minutos, con esa misma mano, casi había estrangulado a Laura en medio de la confusión. De pronto recordó una noche lluviosa, muchos años atrás, en la que también usó esa mano para sujetar con fuerza el cuello de un hombre. Ese hombre era su propio padre. A los 19 años, la infidelidad de su padre fue expuesta por los periodistas. La corporación Q quedó atrapada en el escándalo. Las acciones se desplomaron, y ese hombre decidió huir con su amante, transfiriendo todas las enormes deudas a él y a su madre. En una sola noche, el grupo Q quebró, y su madre, desesperada, se suicidó. Tiempo después, una noche, Joel interceptó al hombre que intentaba escapar. Fuera de control, lo tomó del cuello, los ojos completamente inyectados en sangre. Fue Jessica quien se lanzó sobre él y sujetó su mano con fuerza. Joel, no, no puedes, no puedes.
Si matas a alguien, tu vida entera se arruinará. Joel aún recordaba que aquella lluvia era tan fuerte que en sus oídos solo quedaban el estruendo del aguacero y los gritos desgarrados de Jessica. Al final, él aflojó la mano. Jessica lo abrazó temblando, y cuanto más lo abrazaba, más apretaba. Después, gracias a sus palabras, él renunció a vengar la muerte de su madre matando a aquel hombre, y eligió empezar de nuevo. Con el tiempo, la vida empezó a mejorar. Finalmente encontró pruebas de los delitos que aquel hombre había cometido en el mundo empresarial, y lo mandó a prisión con sus propias manos. Luego tomó el control de la empresa Q, la hizo crecer paso a paso, ahorró cada centavo, y finalmente, se casó con la chica que más amaba. El humo se arremolinaba en el interior del coche, la brasa rojiza del cigarrillo cayó y quemó la mano de Joel. Despertó de golpe de sus recuerdos, pero sus ojos ya estaban húmedos. Capítulo 11. Cuando Joel regresó a casa, ya era medianoche. Había pasado por la comisaría para colaborar con algunas investigaciones. Al final, solo volvió con un formulario de reporte de persona desaparecida. Como no encontraron el cuerpo de Jessica, la policía no podía emitir un certificado de defunción. Solo podían catalogarla como desaparecida. Señor Q, si transcurren 2 años desde la desaparición, ¿podrá venir para cambiar esto por un certificado de defunción? Joel Q se dejó caer en el sofá, soltó una risita sarcástica y arrojó el documento al suelo. ¿Qué certificado de defunción? Seguro que otra vez está jugando algún truco conmigo. Lo que quiere es que vuelva a casa. Bajó la mirada. En el suelo estaba el pastel que él mismo había tirado. Junto a la ventana abierta entraba un viento frío y cortante. Todo, absolutamente todo, le recordaba que lo ocurrido hacía unos momentos había sido real. Su Jessica realmente había saltado desde ahí. De pronto sintió un frío escalofriante recorrerle el cuerpo. Una helada interminable trepando desde sus pies hasta atravesarle el corazón. Ya no pudo soportar ni un segundo más en la sala y escapó hacia la habitación. En el dormitorio, se tumbó en la cama, aturdido, mientras su mente repetía una y otra vez la imagen de Jessica lanzándose hacia atrás, sonriendo, frente a él. Una punzada intensa atravesó su cabeza. Le dolía tanto que necesitó golpear con fuerza sus sienes para tratar de contener ese dolor repentino. Su migraña era una secuela de hace años. En aquella época aún cargaba enormes deudas. Trabajaba en varios empleos al día y tenía el cuerpo completamente agotado. Pero cada vez que volvía a casa después del trabajo, siempre encontraba el rostro que quería ver. Y así ya no se sentía tan cansado. En realidad, si lo pensaba bien, en ese entonces vivían en el sótano más pequeño y viejo. En invierno se filtraba el viento y el agua. En verano aparecían cucarachas y ratones. Ni siquiera podía llamarse un hogar. Pero Jessica jamás se quejó, ni una sola vez. Aquel minúsculo sótano, gracias a ella, era cálido y acogedor. Se acostaban juntos en una cama de tablones. Él apoyaba la cabeza en sus piernas, y ella le masajeaba suavemente las sienes. Un día, mientras ella le masajeaba como de costumbre, él vio sus manos. Las manos que antes eran blancas y delicadas, ahora estaban llenas de ampollas rojas, algunas ya ulceradas. Eran sabañones evidentes. En ese instante, sintió como si algo le arrancara un pedazo del corazón. El dolor le hizo inhalar aire bruscamente. Aún recordaba que aquella noche tomó las manos de ella, conmovido, y le hizo una promesa, palabra por palabra. Jessica, te juro que algún día te daré una buena vida, te lo juro. Después, realmente lo logró. Hizo crecer la empresa Q con gran éxito. Llevó a su Jessica desde aquel sótano, a un apartamento, luego a un piso amplio, y finalmente a una villa. Pero él terminó perdido en el mundo del lujo y las tentaciones de la belleza. Incluso cuando Jessica descubrió su infidelidad, cuando supo que mantenía a una joven modelo y le hizo escenas, discusiones interminables, él no vio problema alguno. Para él solo era un juego. Había sufrido tanto en su camino que deseaba vengarse del mundo disfrutando de todo lo nuevo. Todos los empresarios a su alrededor eran iguales. Un hombre teniendo una canaria dorada afuera, ¿no era algo normal? Nunca había escuchado que alguna esposa armara un escándalo al punto de pedir el divorcio cada día, o incluso llegar al extremo del suicidio. No lo entendía. Según él, mientras Jessica estuviera dispuesta, siempre sería su señora Q. Siempre, para siempre. Como habían llegado a este punto en el que su vida o muerte era incierta. Simplemente, Joel parecía haber olvidado que, en aquellos años, trabajaba con desesperación, luchando por salir del barro, solo para estar con Jessica toda la vida, amándose hasta hacerse viejos juntos. Capítulo 12. Cuando volví a despertar, ya estaba acostada en una cama familiar.
Mi cabeza aún palpitaba con un leve dolor. Afuera, seguía cayendo una llovizna fina, igual que en el momento en que salté desde el piso 19. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a abrir la ventana. Lo que apareció ante mis ojos fue una calle vieja llena del aroma de comida callejera. Gente yendo y viniendo comprando snacks. Solté un largo suspiro de alivio. A mi lado, el móvil sonó con un ding. Se han depositado 80,000 yuanes en su cuenta bancaria. 80 millones completos. Apreté el teléfono con fuerza y levanté la cabeza atónita. Entonces entendí, todo lo vivido antes no fue un sueño, fue real. Hace 8 años, mientras trabajaba fuera, sufrí una caída desde gran altura, dañándome la columna. Desde entonces, quedé paralizada de cintura para abajo. Aquella noche, el sistema apareció por primera vez y me dijo que, si completaba una misión de redención, me recompensaría con un cuerpo sano. Acepté. Así comenzaron mis 8 años junto a Joel. Y ahora, había regresado a mi mundo. No solo había recuperado un cuerpo sano, sino también una enorme fortuna. En este mundo ya no existirían las discusiones interminables, ni los desgarrones del alma. No habría más noches en las que llorara sola, empapando la almohada, y tampoco esa asfixiante sensación de ahogarme en un matrimonio que me consumía. Exhalé profundamente, mis ojos se humedecieron. La libertad, qué maravillosa se siente. Capítulo 13. Mi vida en el mundo original no cambió demasiado. Quizá lo único distinto fue que ahora tenía dinero suficiente para no volver a preocuparme por él en toda mi vida. Libertad financiera absoluta. En mis ratos libres del trabajo, comencé a disfrutar viajar sola. A veces al Jiangnan envuelto en lluvia, a veces a las tierras desérticas del norte con humaredas solitarias. Cada paisaje me llenaba de entusiasmo. Compré además un Xieyuan, una casa tradicional china, junto al lago. Desde la ventana panorámica del dormitorio podía ver el agua centelleante. Los días sin viajar, solía acurrucarme en la silla colgante junto a la ventana, tomando el sol y leyendo. A mis pies, mi gatito saltaba de vez en cuando a mi regazo, ronroneando satisfecho. Ya no había nadie que volviera a casa con el ceño fruncido. Ya nadie me gritaba, ni me sujetaba la cara obligándome a mirar en qué me había convertido. En estos días, me volví a cuidar. Volví a ser la Jessica luminosa y tranquila de antes. La realidad era hermosa. Sin Joel, cada día era un día soleado. 2 años después, casi había olvidado por completo aquel capítulo de mi vida, hasta que una noche, al volver a casa algo mareada tras beber con mis amigas, me dejé caer en la cama, y el sistema volvió a aparecer. Al escucharlo nuevamente, por un momento creí que era el alcohol, que estaba alucinando, hasta que esa luz blanca resurgió frente a mí. Discúlpeme por molestarla, anfitriona, pero no tengo alternativa. Debido a que utilicé un permiso especial para enviarla de vuelta, el protagonista Joel no ha encontrado su cuerpo y hasta hoy es incapaz de aceptar esa realidad. A medida que su obsesión y paranoia aumentan, el mundo en el que él vive está a punto de colapsar. Si ese mundo colapsa, yo, como sistema, seré castigado con la eliminación y sellado permanente. Por favor, ayúdeme. Regresé una vez más y disipe por completo la obsesión que queda en su corazón. Esta vez no necesitará hacer ninguna misión, ni quedarse allí de forma permanente. La duración de esta visita será de solo 5 horas. Cuando pasen las 5 horas, sin importar el resultado, la traeré de vuelta. Capítulo 14. El sistema volvió a mostrarme algunos fragmentos de la vida de Joel durante estos 2 años. En este tiempo, él trabajó con normalidad, lidiando con los asuntos de la empresa, pero su carácter se volvió cada vez más impredecible. Los empleados vivían con miedo cada día, temiendo cometer algún error. Incluso los jarrones de su oficina habían sido cambiados decenas de veces. A veces, algún socio comercial mencionaba mi muerte frente a él, o incluso intentaba aprovechar para ofrecerle mujeres. Él siempre los miraba con una frialdad estremecedora, advirtiéndoles palabra por palabra que yo no estaba muerta. Aquello dejaba a todos boquiabiertos, y escapaban aterrados. Después de eso, él preguntaba a su asistente si yo le había enviado algún mensaje ese día. Yo permanecí en silencio. No sentí ningún tipo de conmoción. Por el contrario, mi corazón estaba tan calmo como el agua. Pero al escuchar la voz casi suplicante del sistema, recordé que durante 8 años me acompañó cuando yo estaba sola en aquel mundo, enfrentando misiones. Incluso, en su última etapa de hibernación, volvió a despertarse solo por oír mi súplica y me envió a casa usando un privilegio especial. No era un amigo, pero era mejor que un amigo. Después de pensarlo, acepté. Es cierto que mi despedida con Joel, en aquel entonces, fue demasiado abrupta. Entre resentimientos y emociones,
Incluso mi forma de decir adiós fue cruel, morir frente a él de la manera más trágica posible. Por eso, hasta hoy él no podía dejarme ir. Así que ahora iría para romper completamente ese lazo, para que soltara, para que me dejara ir de verdad. Al volver a abrir los ojos, regresé a ese mundo, a la casa donde Joel y yo habíamos vivido. Ya era de noche, no había luces encendidas. La casa estaba silenciosa y vacía. Después de 2 años, casi había olvidado todo, pero cada rincón de la casa me recordaba vívidamente que yo había vivido aquí 8 años completos. La decoración no había cambiado, todo seguía igual que antes de mi partida, incluso la foto de boda que había roto con mi anillo. Joel la había mandado reparar y la había colgado nuevamente en la pared de la sala, solo que ahora, debido a mi ausencia, mi mitad de la fotografía era un espacio vacío. Entré al dormitorio. Mis almohadas seguían colocadas junto a las de Joel, como si nunca me hubiera ido. Incluso mi libro favorito seguía descansando en la mesita al lado de la cama, exactamente donde solía ponerlo. Tomé el libro y lo abrí. Las páginas amarillentas, los bordes ligeramente doblados, cada hoja mostraba señales de haber sido pasada innumerables veces. El sistema me había contado que, después de mi desaparición, en todas las noches en que Joel no lograba dormir, era leyendo este libro que conseguía conciliar el sueño, porque con mi desaparición, todo lo relacionado conmigo se había desvanecido del mundo. Mi ropa, mis fotos, todo. Solo quedó este libro que él había comprado para mí en una librería, con mis subrayados, como el único rastro de que alguna vez existí. Mientras me perdía en esos recuerdos, de repente, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Joel había vuelto. Tras 2 años sin vernos, sus rasgos se habían vuelto más marcados, más afilados. La oscuridad entre sus cejas se mezclaba con la frialdad invernal del exterior. Se quitó los zapatos y entró sin encender las luces, sin percatarse de que yo estaba en el dormitorio. En la sala a oscuras, se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo con familiaridad. La brasa se iluminaba tenuemente en la oscuridad, a veces avivada por la corriente de aire. Cuando la colilla se consumió, tomó su móvil y, frunciendo el ceño, revisó los mensajes del día. Antes, cuando él se revolcaba fuera con otras mujeres, siempre se quejaba de que yo enviara demasiados mensajes, y solía dejarme en leído, sin responder. Después dejé de escribirle, dejé de esperar que volviera a casa. Se sostuvo la frente con una mano. 2 años. Jessica, eres realmente cruel. Ni un solo mensaje. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir con este juego? Apagó el móvil con fastidio, soltó un largo suspiro y volvió la mirada hacia la ventana. En sus ojos oscuros no había más que vacío. De pronto, el timbre del teléfono rompió el silencio de la noche. Miró la pantalla, dudó un segundo, y contestó: Señor Q. Ya se cumplen 2 años desde la desaparición de la señora Q. Le recordamos nuevamente que puede venir a solicitar el certificado de defunción. El rostro de Joel se tensó. En sus profundos ojos oscuros se ocultaba una tormenta feroz. Su aura se volvió gélida al instante. Mi esposa no está muerta. Ninguno de ustedes encontró su cuerpo. ¿Y quieren decirme que está muerta? Ese truco jamás voy a creerlo. La fuerza con la que apretaba el móvil aumentó. Las venas de la mano se marcaron. La próxima vez que alguien me llame para decirme que vaya a sacar un certificado de defunción, iré a sacar el suyo. Colgó de golpe y lanzó el móvil al suelo. Golpeó la mesa con el puño, produciendo un estallido de vidrio fracturado. Inclinó la cabeza profundamente. La voz ronca. Jessica, ¿hasta cuándo quieres castigarme para volver? Yo lo observaba en silencio, y solo me parecía ridículo. ¿Volver para qué? ¿Para seguir viendo cómo él y su Laura se revolcaban sin pudor? ¿O para seguir siendo devorada poco a poco por las sombras en mi corazón? Después de mucho rato, salí del dormitorio, y dije fríamente: ¿por qué seguir engañándote, Joel? Capítulo 15. Al oír mi voz, el cuerpo de Joel se estremeció en un instante. Giró la cabeza lentamente y me vio. Se quedó paralizado. Me observó fijamente durante mucho tiempo. La luz en sus ojos comenzó a encenderse poco a poco. Se acercó con pasos suaves, como si temiera perturbar un sueño, extendiendo la mano con extrema cautela, probando poco a poco, hasta que finalmente me abrazó por completo. Hundió el rostro en mi cuello, inhaló profundamente, y habló con una voz ronca y temblorosa: Jessica, realmente me asustaste. Todos decían que estabas muerta, pero yo no lo creí. No lo creí. ¿Ves? Al fin esperé tu regreso. Lo aparté con frialdad. No había ni una sola emoción en mi mirada al verlo. Joel, yo sí morí. ¿Lo olvidaste? Hace 2 años, delante de ti, salté desde el piso 19. Con mis bendiciones para ti, Laura,
me lancé al vacío bajo tu mirada. Sus largas pestañas temblaron. Parecía perdido, como si finalmente comprendiera que yo realmente morí frente a él 2 años atrás. Un segundo antes le hablaba con suavidad. Al siguiente, me dejé caer desde el piso 19, sin vacilar, sin nostalgia, simplemente desapareciendo de su mundo. La cara de Joel se volvió tan blanca como papel, las manos temblándole sin control mientras me sujetaba los hombros. No, imposible. Jessica, estás aquí, estás de vuelta. Desde que te fuiste, hice abortar al hijo de Laura. Ya no tengo contacto con ella. No la veo más. Jessica, vivamos bien juntos. Sí. Negué lentamente con la cabeza. Lo miré con calma. Caminé hacia la ventana desde la que una vez salté. La abrí. Sentí el mismo viento helado de hace 2 años. Joel, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Hace 8 años. El sistema me trajo a este mundo. Aparecí de la nada frente al Joel más desamparado. Acababa de perder a su madre, y los cobradores lo habían golpeado brutalmente. Estaba en la azotea de un edificio alto, con un pie ya en el vacío. Yo caí del cielo, literalmente, y me lancé sobre él, tirándolo al suelo. Apoyé mis manos a ambos lados, sobre él, y mirando al chico con los ojos muertos, le sonreí y le dije, ni se te ocurra saltar. Yo tengo una manera de ayudarte. Solo entonces apareció un destello en sus ojos apagados. Solo entonces volvió un poco de vida. En ese momento, con el alma destruida, no notó de dónde había salido yo. Ahora, al recordarlo, en su rostro surgieron poco a poco sorpresa y confusión. Joel, yo no soy de este mundo. Llegué a tu lado únicamente para cumplir la misión de salvarte. Cuando la misión terminó, debía irme, regresar al mundo al que pertenezco. Pero aquel año, no lo hice. Me quedé porque te amaba, y por eso me casé contigo. Capítulo 16. Eché una mirada indiferente hacia la ventana. Las estrellas de la noche titilaban. Brillaban tan puras como en la noche de nuestra boda. Joel me abrazó entonces y me prometió, Jessica, tú me salvaste la vida, tú cambiaste mi destino. Si algún día te fallo, que al salir de casa me atropelle un coche. Jessica, te haré vivir una buena vida, te lo juro. Yo le creí, y le entregué todo mi cuerpo y mi alma a ese hombre. Más tarde, él hizo que la empresa Q creciera cada vez más, y cumplió su promesa de convertirme en la radiante señora Q. Ya no tenía que sufrir con él, solo necesitaba esperarlo en casa, en silencio, esperar su regreso. Pero nuestras conversaciones se hicieron cada vez más escasas, y él empezó a no volver a casa por las noches, hasta que un día no esperé la felicidad. Lo único que esperé fue la noticia de primera plana de que mantenía a la modelo Laura como amante. Desde ese momento, entre nosotros apareció una grieta. En medio de discusiones repetidas y dolorosas, esa grieta se abrió más y más, hasta convertirse en lo que es hoy, un abismo entre él y yo en este lado, él en el otro, sin volver a encontrarnos jamás. Los recuerdos me golpearon, y el rostro de Joel se cubrió de dolor. Jessica, lo siento, en aquel entonces siempre estabas conmigo, no importaba en qué me convirtiera, nunca te alejaste. Yo estaba demasiado satisfecho, demasiado confiado. Por eso nació en mí el deseo de buscar algo nuevo afuera. En ese momento, casi podía mandar y desmandar. Todo lo que quería, lo obtenía. Y de repente ya no me conformé. No quería una vida tan tranquila y ordinaria. Quería probar todo lo que nunca había tenido, incluyendo mujeres. Agachó la cabeza, con las manos fuertemente apretadas. Nunca pensé que te irías. Creí que, después de 8 años juntos, tú ya eras algo prescindible en mi vida, pero nunca imaginé que, desde la noche en que caíste frente a mí, no he vuelto a dormir una sola noche completa. Le temblaron los ojos cuando trató de levantar la mano para tomar la mía. Jessica, me equivoqué de verdad. Yo aparté su mano con frialdad. Joel, hace 2 años, cuando me empujaste contra el espejo, diciendo que estaba vieja, que ya no tenía nada de lo que fui, no dudaste ni un segundo, ni un poco te dolió. Jamás olvidaré la expresión de placer desbordante en su rostro cuando abrazaba a Laura, cuando se rozaban el uno al otro, ni olvidaré su cara odiosa, despreciativa y fría cada vez que discutía conmigo. Esa imagen que me hacía parecer una loca, es difícil de borrar. Amar a alguien es como cuidar una flor, y él me regó con los venenos del engaño y la traición, hasta marchitarme. Los ojos de Joel estaban completamente rojos, como si la sangre fuera a brotar en cualquier momento. No, no es así. En ese momento solo discutía contigo sin pensar. No sabía. Jessica, siempre te he amado solo a ti. Joel, dices que nunca sentiste nada por Laura. ¿De verdad es así? Le diste dinero, le diste tu tiempo, también le diste preferencia.
Si eso no es amor, ¿qué es? Dices que me amas a mí, ¿tu amor era frialdad? ¿Eran discusiones? ¿Eran enfrentamientos constantes? Si eso es amor, entonces no quiero ni una gota. Él decía que nunca se enamoró de Laura, que solo jugaba, pero le daba dinero. La llevaba a Europa de compras, le compraba joyas y lujos sin pestañear. También le daba tiempo. Cuando enfermaba la llevaba él mismo al médico, y cuando le daba miedo la tormenta, él la acompañaba, y le dio amor, durante nuestras peleas. Siempre era yo quien tenía que ceder, mientras él protegía a su amante. Todos esos años, tantas veces actuó sin poder evitarlo. ¿Cómo no iba a haber sentimiento? Cuando terminé de hablar, Joel ya estaba arrodillado en el suelo, llorando sin poder contenerse. Miré la hora, solo quedaba el último minuto antes de que las 5 horas terminaran. Joel también pareció notar algo extraño y entender que yo estaba a punto de irme otra vez. Me vio apoyarme de nuevo en el borde de la ventana, y extendió una mano temblorosa, tratando de alcanzarme. Jessica, no te vayas, no me dejes. En mi oído, el sistema empezó la cuenta regresiva. Joel, volví por estas últimas 5 horas porque solo nos amamos 5 años. Nos amamos, pero ahora ya no nos amamos. En los designios del destino, Joel entregó 5 años de amor a cambio de mis 5 horas de regreso, pero solo 5 horas. Ya no queda amor suficiente para caminar ni un minuto más juntos. El pasaje entre mundos volvió a abrirse. Miré a Joel por última vez. Sus lágrimas caían una a una sobre mi mano, ardientes, tan ardientes como cuando, 8 años atrás, lloraba por mí con el corazón desgarrado. Joel, adiós para siempre. Jessica, no. Y al terminar esas palabras, desaparecí por completo frente a él una vez más, dejándolo solo, arrodillado en la inmensa casa, llorando con un dolor indescriptible. Capítulo 17. Después de la partida de Jessica, Joel se quedó desplomado en el suelo donde ella desapareció, mirando al techo, sin mover un solo músculo. Hace 2 años, Jessica cayó inexplicablemente desde su ventana y desapareció frente a sus ojos. Aún entonces él podía engañarse, diciéndose que mientras no encontraran su cadáver, ella no había muerto. Pero ahora, él lo sabía, Jessica no volvería jamás. En este mundo, ya no había ninguna posibilidad de esperar su regreso. Él y Jessica habían recorrido juntos 8 largos años, los años más valiosos de su vida. Los pasó con ella. Fue su llegada la que le hizo creer de nuevo en el amor, y le enseñó poco a poco a amar otra vez. El plan de vida que tenía originalmente era casarse con Jessica, luego tener un hijo, y ser felices para siempre. Había logrado el primer objetivo, casarse con Jessica, pero lo lamentable es que a veces el destino es como un guión lleno de interrupciones. Cuando la historia de amor empieza un nuevo párrafo, ya no es el final que se esperaba. Toda la belleza se detuvo bruscamente en el 3er año de su matrimonio, cuando aquella modelo ambiciosa se le acercó. Él, guiado por una fuerza que ni él comprendía, le preguntó su nombre. Laura, Jessica. Esa misma noche, la dejó quedarse. Después, siguió haciendo muchas cosas que él mismo no podía entender. Cuando por fin volvió en sí, ya no había vuelta atrás entre ellos. Recordó que él y Jessica también habían tenido un hijo. Lástima que antes de que él pudiera sentir la alegría de ser padre, aquel bebé se perdió por su traición. Más tarde, Laura le dijo que él iba a ser padre otra vez. Al principio, él se sintió contento, incluso un poco abrumado. La alegría de una nueva vida lo aturdió tanto que llegó a creer las palabras de Laura, convencido de que Jessica había enviado a alguien a atropellar a su hijo. Esa breve confusión fue justamente lo que hizo que Jessica se lanzara desde el piso 19, desapareciendo de su vida durante 2 años enteros. Después, él finalmente recobró la lucidez, y supo que todo había sido una mentira de Laura para ganar su favor. Entró en pánico, tanto que incluso arrastró a Laura hasta la mesa de operaciones y, con sus propias manos, le quitó al niño. Solo esperaba que Jessica pudiera perdonarlo. Después, Laura vino más de una vez llorando, acusándolo de ser cruel, de haberle hecho imposible convertirse en madre para siempre. Él solo le respondió con una sonrisa fría y arrogante. Desde el momento en que decidiste ser mi amante, deberías haber sabido cuál sería tu final. Todo lo que hacía era para expiar su culpa, para que Jessica, escondida en algún rincón, pudiera ver que él realmente se arrepentía. Pero esperó 2 años, y lo que recibió no fue una reconciliación, sino la condena final que le desgarró el corazón. No sabía cuánto tiempo pasó. Joel se levantó lentamente del suelo y caminó hacia la ventana abierta. Miró hacia abajo. Todo estaba oscuro, como un abismo. Y aún así, su Jessica había saltado desde allí con tanta determinación, sin una sola duda, sin una sola nostalgia.
Él extendió los brazos y cerró los ojos. Sintió el viento nocturno azotar su cuerpo. Ella dijo que al saltar, regresaría a casa. Entonces, si él saltaba, ¿podría verla también? Un instante después, sin ninguna vacilación, se lanzó al vacío. Terminó con su vida a los 26 años. Y con su muerte, la misión de redención del protagonista masculino Joel llegó a su fin por completo. El mundo alterno volvió a funcionar normalmente. El sistema dejó escapar un largo suspiro y, entre estruendos, inició un nuevo ciclo de misiones.